Hola mi gente de Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos de Aries, arianos, arianas preciosos? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por tus maravillosas energías, por tu maravillosa presencia. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a decretar desde ya que esta semana será una semana excelente, una semana maravillosa. Aquí puros decretos positivos, puras afirmaciones, pura luz. Claro que sí, Aries, eso somos, luz. Uy, mira qué tanta luz para Aries esta semana, qué belleza, terapia de los ángeles. Wow, qué belleza. El arcángel Rafael te dice, confíanos a nosotros los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Claro que sí, Aries, claro que sí, Aries. Independientemente de lo que tú creas, en lo que tú creas, siempre tenemos que entender y comprender que hay seres guías espirituales que nos cuidan, nos protegen. Creer en nosotros mismos también es muy importante, tener fe en nosotros, en nuestra intuición, en esa vocecita que nos habla por dentro. Llámala como quieras, pero confía, suelta, confía en todo aquello que es invisible, pero que está. Vamos acá a sacar un mensaje de los oráculos, ya que empezamos con este precioso arcángel Rafael, iniciando la semana para mis arianos. Vamos acá, un mensaje, el porqué, número 31, número 13. Importante mensaje, Aries, empezamos estas semanas para ti. Fíjate algo, suelta aquello que no te causa, aquellas preocupaciones que te causan un poquito de incertidumbre, de dudas. La pregunta en este caso no es el por qué, es el para qué. Es detenerse y decir, oye, pero ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué debo de ver en esto que estoy viviendo, en esta situación? Y si se te ha repetido varias veces, pues más aún, posiblemente haya algo, alguna línea que no hayas leído, algo que no hayas transitado, algún recoveco que te haya quedado sin cubrir. Hay que estar muy pendientes, muy atentos en estos tiempos, mis arianos, mis arianas preciosas. Estamos viviendo una época de bastante movimiento a nivel energético, de bastante movidas a nivel emocional, a nivel de evolución. Y hay que estar atentos a los detalles. Nada es casualidad, todo es causalidad. Y no es momento de preguntar por qué pasa algo, es para qué nos pasa algo. ¿Para qué son las cosas? ¿Para qué estoy viviendo esto? Número 13, 31 es importante para ti esta semana, Aries. Número de transformación, número de evolución. También número 4 para ti, número de estabilidad, número de confianza, de autoconfianza, de reafirmar tus valores en ti, Aries. Qué bonito mensaje a nivel oracular para ti, Aries. Vámonos un poquito acá para 8 con mis arianos, mis arianas preciosos, la madurez que se requiere. El número 9 para ti también es importante. Fíjate algo, en estos momentos estoy hablando de que estamos transitando una situación a nivel espiritual, a nivel de vivencia, en los que ya es como que, fíjate la manzana que ya se desprende del árbol sin que nadie la toque, porque es su momento preciso, su momento justo. Es el momento exacto en el que debe desprenderse de la rama. No hace falta que la desprendamos, no, las cosas suceden en el momento exacto. Quizás alguna preocupación, algo que esté alguna inquietud, suelta esa carga, entrégala a tu intuición, a tus deidades, a tu divinidad, porque simple y llanamente vas a entender en un futuro no muy lejano, me están diciendo, porque son cartas muy potentes a nivel oracular, la razón de ser de ciertas circunstancias que estén sucediendo en este momento. Hay algo que se va a transformar en ti esta semana, Aries, o por lo menos vas a empezar a ver los visos para que se vayan dando. Ya hay algo que se cae de maduro, ya hay un momento en el que ya definitivamente no se puede esperar más. El que creció, creció, el que no creció, no creció. Esta semana escuché una frase que me gustó mucho, de que un árbol cuando brota de la tierra, en la tierra, que ya rompe la tierra, que ya empieza a brotar y salir, por supuesto que está al ras de las hierbas, pero no porque haga amistad con la hierba se va a quedar allí toda la vida. Él sigue para arriba, él sigue creciendo. Un árbol no puede decir, me quedo aquí, paralizo mi evolución porque soy amigo de las hierbitas. No, el árbol va para arriba. En el camino encuentran nuevas amistades, nuevos grupos, aves que anidarán en sus ramas, evolución, crecimiento. Así que
a eso estamos. Otro mensaje de 8C, la receptividad. La receptividad con compromiso, con apertura de mente, con iluminación. Vamos a ver un tarot. Mientras te explico esto, me siento guiada a sacar este hermosísimo tarot. Venga, vámonos con este que me encanta también. A ver, receptividad es abrir los brazos, ver hacia el cielo y comprender la razón de ser de las cosas que están sucediendo y el por qué están sucediendo, el para qué están sucediendo. Simple y llanamente es para tu evolución, para tu crecimiento. Es porque es el momento justo y exacto de pasar una prueba o ya quizás la pasaste. No tengas preocupaciones, entrégala a tus seres guías espirituales, confía, suelta, y entiende y comprende, ser receptivo de que la bendición está en camino, ya está contigo. Tú eres luz, tú eres evolución. Aries, tú eres acción. Aries nunca se queda quieto. Aries siempre está en constante movimiento, en constante evolución, en constante dinámica de crecer, de investigar, de aprender. Aries no se queda con nada. De hecho, esta carta me gusta, esta pregunta del por qué me gusta mucho, porque Aries pregunta mucho. No es que le vas a dar una orden o no, pero ¿por qué? Explícame, yo quiero saber. Yo quiero entender la razón de ser. Ya va, momento. Muchas veces a Aries eso le cuesta un poco frenarlo. Siempre quieren ir a la raíz. ¿Por qué las cosas? El por qué. La ciencia, la razón de ser. Pero hay situaciones que hay que dejarlas fluir. Hay que ver más que el por qué, el para qué. Y madurar esta parte un poquito, ser más receptivos, más comprensivos y mirar las cosas no tanto desde la lógica y de la impulsividad, sino un poquito más desde la intuición. ¡Wow! Mensaje hermoso para ti, mi Aries, queridos arianos. ¿Cómo te quiero? Tú lo sabes, Aries. Eres chispas. Eres chispa, eres fuego. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti. Preocupaciones. Tenemos aquí la torre, te lo estoy diciendo. Tienes aquí número 1331, la torre de destrucción. Algo se transforma. Algo se aleja para ti, pero por una bendición, porque ya se maduró una situación en tu vida. Ya se aprendió lo que tenía que aprenderse. Se despide lo que tenía que despedirse. Ya ese aprendizaje, esa situación que estuvo en tu vida, esa muleta que estuvo en tu vida, ya sanó tu pierna, ya no te hace falta tu muleta. Simplemente le agradeces a tu muleta que te ayudó unos cuantos meses para sanar tu rodilla y la pones en la esquina y avanzas con tu rodilla rehabilitada. Eso es una transformación, es que algo se evoluciona. ¡Wow! Y posiblemente eso te esté causando un poco de apego, un poco de pensamientos recurrentes, repetitivos. Fíjate qué importante es esto, Aries. Muchas veces nos centramos más en lo que, y te digo que particularmente esta lectura me habla mucho de centrarse en las copas vacías, en lo que se queda atrás y no en lo que tienes aquí lleno, desbordante para ti. Sí, Señor, cada vez que cae algo, cada vez que hay una tormenta, que se derrumba algo, automáticamente se da luz para que lo vuelva a iniciar. Es dinámica. Es naturaleza pura, es ley de vida. Tú ahora mismo tienes una protección muy grande en tu entorno, a nivel energético, estás blindado, blindada, posiblemente a ciertas condiciones. Esta semana muchos de mis arianos van a estar siendo increpados. Cuídate de caer en tentaciones, en discusiones, de irte un poquito, que se te sube el ánimo. Trata de mantener tu paz, de tu centro. Trata de mantener tu equilibrio emocional, porque veo que posiblemente hayan muchas personas en tu entorno, algunas personas, o con que una sola lo haga ya es suficiente, que intente increparte, sacarte de tu zona de centro. Tú, mientras más te intenten mover de allí, más relájate, más respira. En el silencio están las mejores soluciones. Independientemente de los ataques que puedas estar recibiendo, tú estás protegido, blindado, blindada. Me están hablando aquí de una gran bendición para ti, Aries, el sol, otro arcano mayor muy poderoso para ti. Bendiciones que llegan a tu vida, protección, aprobaciones, celebración en tu vida, mi Aries. Tenemos aquí otro arcano mayor muy potente, gracias, gracias, gracias. La justicia, arcano mayor número 16, 19 y 11, nada más y nada menos. Me gusta mucho estos tres arcanos en esta posición porque nos está hablando precisamente en el confiar, en el saber que las cosas suceden en su tiempo adecuado, cuando maduran, ni antes ni después. Un bebé nace cuando tiene que nacer, ni antes ni después, salvo razones excepcionales, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Así que no te preocupes, no hay nada de qué preocuparse. Me están hablando para muchos de mis Aries, también pueden ser problemas a nivel familiar con la
familia de tu pareja. Posiblemente hay una situación, me están indicando de que estás como que cansado, cansada de cierta repetición, de un patrón, de algo que se viene repitiendo, puede ser con, me están indicando como que familia de tu pareja. No sé en qué grado de parentesco, pero posiblemente tú vayas a poner un stop, vayas a poner un hasta aquí con cierta situación que se ha venido como que repitiendo y ya te tiene como que bastante cansado. Eso es para otro grupo de arianos. Tenemos aquí celebración, bendiciones, poner las cosas en claro. Sí, señor, aquí tenemos el rey de bastos, rey de fuegos, tu rey este es el rey que rige tu palo en el tarot, el rey de bastos, fuego esta semana, intención, mucha chispa, mucha energía, mucha pasión también para mis arianos, mis arianas, semana de pasión, de ardor, de querer salir adelante de situaciones, de querer romper, de querer hablar, de querer, primeramente me están indicando de proteger y resguardar tu privacidad, tu vida privada. La pareja, el que se casa, casa quiere. Sí, señor, quiere privacidad, quiere respeto y eso me gusta mucho porque la pareja son dos, no 3 y 4 y 5 y el que opina está sobrando. Así que importante semana para poner acción, para derribar ciertas circunstancias que no estén siendo como que muy agradables para ti en este momento. Veo que lo logras porque hay celebración, hay acuerdos que se llegan, veo verbo nutrido, energías que fluyen. Semana importante, semana evolutiva para ti, mi Aries. Vámonos acá para unas hermosas letritas fantásticas, fabulosas para ti, mis Aries. Estas letras te recuerdo que pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, el inicial de alguna circunstancia, alguna situación. Tenemos la letra R, mira, Arcángel Rafael, la letra R, qué bien, la letra P, la letra F, muy bien, la letra y la vocal U. Unos días de poder, aquí para mis arianos, mis arianas, tenemos el corazón que late, el corazón que vibra, el corazón que te dice seguir adelante, avanzando, proteger tus relaciones personales, proteger los seres que amas y que te aman, sobre todo tu familia, la familia que tú has creado, la familia que tú has forjado, mucha protección para eso, para ellos, para esa relación, mucha paz, que primeramente reine la paz. Si tienes que hablar, habla, si tienes que discutir, dialoga. Porque de verdad que lo que te dije al principio, ten cuidado con ciertas personas que quieran increparte. Así que mantener la paz es lo primero, que nada ni nadie te robe tu paz. Eso no tiene negocio, no es negociable. Tenemos aquí una sirena maravillosa que nos está hablando de darle la espalda a ciertas circunstancias en tu vida que posiblemente te estén causando hastío, molestia. No te dejes llevar por cantos de sirena, tú eres muy maduro, muy madura, tú entiendes las cosas a raíz, en profundidad, tú sabes lo que hay, tú puedes ver por debajo de lo que hay, lo que viene, tu intuición y tu sabiduría es muy grande. Puede ser que muchos de mis arianas vivan cerca de la playa, cerca del mar, pide un deseo, tienes aquí una estrella, tienes el sol, pide deseos, manifiesta con energía positiva eso que quieres en tu vida, eso que quieres mantener en tu vida y que quieres manifestar. Estamos ahora mismo en un movimiento astrológico bastante potente para desprendernos de aquellas cosas que ya sentamos que tienen que irse, para recibir con manos llenas esas que nos corresponden, ser receptivos y sobre todo meditar y avanzar hacia nuestra evolución. Aries, esta lectura me ha encantado, una conexión impecable como siempre. Gracias por tus maravillosas energías. Si te ha gustado esta lectura tanto como a mí, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida lo hacemos realidad. Aries, bendiciones, hasta la próxima semana.